Dios te bendiga en esta tarde. Estoy tratando de conectarme, pero bueno, un día hermoso de sol, un día para aprovecharlo, un día para disfrutar de las maravillas que Dios hace cada día con nosotros, ¿no? Y una de ellas es la misericordia. Dice que Él renueva su misericordia cada mañana. Bueno, antes de ayer estábamos hablando, sí, del perdón. Cuánto que tenemos que hablar sobre el perdón. Creo que ahí está todo, porque tormentas se levantarán en nuestras vidas, tempestades se levantarán en nuestras vidas, pero hay algo que lo detiene y que verdaderamente es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De que va a haber explosiones, las hay, yo las tengo, pero es tan importante que nosotros tengamos un control, más en este tiempo, un tiempo de incertidumbre, un tiempo de pandemia, un tiempo en el que verdaderamente nos deja boquiabierta, ¿no es cierto?, a muchos que no comprenden los tiempos. Y yo tengo una palabra para que tú entiendas de que quienes, y ya lo veníamos hablando, quienes disciernen el tiempo. ¿Quiénes son los que disciernen el tiempo y descansan? Y descansan, porque lo importante es descansar. Dios es tan bueno si podemos interpretar la palabra. La palabra cuando Él dijo, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Qué tremendo. Vuélvanse a mí, quiere decir que estamos alejados de Dios y Él nos está llamando. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Miren, imitemos a la mujer del flujo de sangre, que ella se acercó, ella se levantó, ella avanzó a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones que se le presentaban, las imposibilidades que se le presentaban. Ella avanzó. Ella solamente tenía en la mente si tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Si tan solo. ¿Qué tenía en su mente? Ella cuando se levantó y tomó el desafío, ¿qué había en su mente? No lo voy a lograr, no voy a llegar, no me van a dejar tocarlo a Jesús. No, en su mente solamente tenía esa frase, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Ni siquiera Jesús, sino su manto. Mira, qué tremendo, qué desafío que tomó esta mujer. Por consiguiente, tenemos que tomar desafíos y entender de que si Dios está hablando a nuestras vidas, que es necesario perdonar para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Venimos hablando de sanidad interior, que es importante perdonar. Y tú dirás siempre lo mismo. Mira, Dios cuando tiene un propósito nos va a reiterar tantas veces sea necesario, y va a usar a un niño, y va a usar a un anciano, y va a usar a una jovencita, y va a usar a quien sea para verdaderamente hacerte entender de cuál es verdaderamente la voluntad de Dios. Que seamos diferentes, transformados, conversión. ¿Qué significa conversión? Significa que nosotros nos acerquemos a Él creyendo que en Él está la vida. Acerquémonos al trono de la gracia para poder alcanzar la misericordia y el oportuno socorro. Así que acerquémonos a Él. ¿Cómo? A veces en silencio. Vuelvo a repetirte, yo tenía aquí, estoy preparando un estudio pero impresionante sobre el temor de Dios y ya veníamos hablando, ¿no es cierto? ¿Y qué significa el temor de Dios? Más que verdaderamente saber las cosas que acontecieron en el principio para poder nosotros decir, oh Dios mío, no terror y miedo a Dios, no, es un miedo, es un temor reverente. Es un temor reverente y un temor sabiendo que Dios es Dios,
en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿a qué nos llama Dios? A ser transformados. Y transformar nuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos alcanzar la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Dice en Romanos 12:2. Siempre vamos a hablar de esta palabra. Siempre vamos a hablar esta palabra, el temor a Dios. Es lo que nos hace crecer, nos acerca más a Dios y nos transforma de una manera a otra. De la manera que veníamos, siempre angustiados, temerosos, siempre dudando o confundiéndonos cada día. ¿Por qué? Porque estamos apartados. Aunque decimos que estamos cerca de Dios, aunque decimos que nos congregamos y todo lo que sea, pero en la hora de la pelea, en la hora de creerle a Dios, ahí bajamos los brazos y nos sirve. Porque sabe que si hay una herramienta que Dios nos dio, es su palabra, que es viva y es eficaz y es poderosa para destrucción de fortaleza. La palabra de Dios es una espada que parte, que corta, que rompe. Así que es tan importante en este tiempo obedecer a Dios, obedecer a la palabra del Señor, porque esto es el todo. Esto es el todo. El temor a Dios. Yo tengo escrito en todos lados y estudios que verdaderamente estoy preparando para que podamos entender y quiera Dios que todo lo que escuchemos y que seamos hacedores de la palabra, porque de eso se trata. Dios me enseñó así a mí, escuchando y aprendiendo, pero no solamente sino que a la hora de la dificultad, a la hora de la tormenta y de la tempestad, yo ponga por obra. Yo creo que yo te había dicho esta palabra, pero vale repetirla de nuevo. Allí en San Marcos 4:35, acá hay un claro reflejo. ¿Sí? Hablo del temor y del perdón. Y vos dirás, ¿qué significa? Y si nosotros no tenemos temor a Dios, reverente a cuando Él nos está explicando y enseñando, ¿qué temor podemos tener? ¿A quién podemos perdonar? Pero estos son tiempos de desafío, vuelvo a repetirte, tiempo de desafío, tiempo de creerle a Dios y de ser manifiestos delante de Él cuando verdaderamente Él nos está hablando. Creerle a su palabra. Entonces en 4:35 de la palabra de Dios, Jesús calma la tempestad, ya lo habíamos dicho, sentí de parte de Dios. Sí, estuve hablando con una hermana recién y me venía toda esta palabra, ¿no? Porque vamos a tener, mira, lo importante es saber que vamos a tener días malos. Y a algunos le escapan a eso. Y no tenés que escaparle, porque después de todo Dios habló a través de su palabra que no temamos, porque Él está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿qué es contra nosotros? O sea, que es importante interpretar. Qué bueno que es Dios. Jesús calma la tempestad y dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. ¿De quién está hablando? Jesús estaba en la popa durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados?
¿cómo? ¿No tenéis fe? ¿Cómo estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? Eso ya a nosotros es Dios mismo hablando a tu vida, que no importa la situación, que no importa el problema que vino, o aquello que escucharon tus oídos, que te desestabilizó. No importa, Dios está en la barca. Aunque Él esté durmiendo, confía. Aunque Él no te conteste, Él está. Y muchas veces, aunque el silencio represente que Él no nos está escuchando, Él sí está escuchando. Él sí está atento. Somos sus hijos y Él nos ama. Y eso es lo que tienes que entender, que Él nos ama. Y dice, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y encima conjeturaban, ¿sí? Eso, lo tremendo de estar ahí con la mente dando vuelta, creo, no creo, dudo. Y la duda, tú sabes que el que duda es como la onda de la mar que va de un lado al otro y nunca se estabiliza en ningún lado. Así que lo que yo te invito es a que tú creas. Seguimos con el estudio del perdón, que tiene que ver el perdón con el temor a Dios. Y ahí comienza todo, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Dios nos llama a ser sabios. Y allí en Hechos 17:30, de donde dice que nosotros, dejando la ignorancia, arrepintiéndonos y verdaderamente volviéndonos a Dios. La ignorancia no es bueno. Ignorancia significa desconocer lo que Dios nos está hablando. Y tú tienes un privilegio que en esta tarde tú puedes tomar una decisión. Depende de ti. Yo puedo hablarte desde mi experiencia. Yo tuve experiencia muy grande, lo cual me lleva a ser una persona sana. Sí. Y tú dices, ¿no se enferma nunca? Sí, me he enfermado. Sí, que he estado en situaciones incómodas también. Sí, que se levantaron tempestades en mí. Pero la diferencia es que yo sé que esta pelea ya la peleó Dios por mí. Yo simplemente tengo que dejar pasar. Dejemos pasar esta tormenta y vamos a ver que verdaderamente Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Aquí hay algo que es muy importante. Tenemos que saber una cosa tenemos que entender. O lo creemos o no creemos. Vivimos la palabra y si no la vivimos, puede que la palabra haya quedado ahí, haya caído en un saco roto. Y no es así. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Cuando vienen las tempestades, declarar las promesas de Dios y decirlo, Dios, tú dijiste si yo anduviera en angustia, Señor, que no temas, que tú estarás conmigo. Así que es importante entender todo eso. Entonces hablábamos antes de ayer que cuando nosotros no perdonamos, Dios nos entregará a los verdugos, a los demonios. Eso es lo que significa. ¿Y quién? Dios. No, pero que el diablo. No. Por eso es importante reconocernos. ¿Por qué situación vivo esto? No por culpa, Yo estoy hablándole a la iglesia, estoy hablando de una iglesia crecida, estoy hablando de una iglesia en la cual verdaderamente estamos siempre haciendo hincapié en sanidad interior. Una iglesia crecida, fortalecida, que siempre van a venir situaciones a nuestra vida, pero nunca bajemos los brazos, porque cada situación va a hacer que tú crezcas, cada situación va a hacer que tú madures, y cada situación va a hacer que te goces aún en las dificultades. Mira qué tremendo.
te vas a gozar en las dificultades, ¿sí? La falta de perdón es uno de los mayores atrayentes para los demonios. Cada vez que los demonios le recuerden lo que la persona ofensora le hizo, lo harán para torturar su mente. Recuerda cuando dejamos allí, antes de ayer, ¿sí? En el idioma griego, la palabra verdugo significa atormentadores. Entonces es una decisión que vos decido, porque toda persona que vive con odio y con rencor, ¿sí? Vive atormentado, porque la otra parte va a seguir la misma condición, mejor inclusive, porque Dios guarda también. El cuidado que tenemos que tener, no hemos sido llamados a maldecir, no hemos sido llamados a tener cosas que no le corresponden a Dios en nuestra mente, la maldad, el deseo de ver al otro mal. No lo hagas, porque verdaderamente no es de Dios, y si tú dices que tienes a Dios, tienes que tener un cambio totalmente. Señor, si esta persona me hizo mal, yo la presento delante de ti, Dios, no sé cómo hacer. Y si tú no sabes cómo hacerlo, habla con el Señor y dile, yo no sé cómo hacerlo, pero te entrego a ti esta situación, para que tú, Padre, me des la paz y el descanso. Ahí automáticamente Dios te da descanso, automáticamente, porque Dios es bueno. Él dijo que a todo aquel que clama, Él le responde. Clama a mí, yo te responderé. Que no son otra cosa que los demonios atormentadores. Si Dios le entrega a ellos, ojo que aquí podemos también meditar en esto. Si bien Dios permite, aquí lo aclaro, Dios permite, ¿por qué? Porque nosotros le damos lugar. Dios ya estableció en su palabra, que entonces diríamos, pero es que Dios no manda al diablo, no manda a los demonios. Vamos a interpretar lo que significa, ¿sí? Dice que no son otra cosa que los demonios. Si Dios le entrega a ellos, Él es el único que puede librarte. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando Dios envía esos atormentadores, verdaderamente para que nosotros reflexionemos y nos volvamos del mal, y nos volvamos de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de reaccionar ante las situaciones. Él es el único que puede librarnos. No se deje torturar más. Ahora que usted conoce el plan del enemigo, sencillamente no lo acepte. Use su autoridad en Cristo Jesús. Esto lo echamos fuera, en el nombre de Jesús. ¿Con qué? Señor, perdóname por tener estos pensamientos de venganza, estos pensamientos de rencor. Dios mío, ayúdeme a limpiarme, porque yo quiero ser una persona alegre y feliz. Dios nos llamó a ser felices. Y si el mundo no es feliz con Dios, busca por otros medios de ser feliz. Y podemos ver que buscan muchas veces se busca la felicidad en el alcohol, en las fiestas, en todo eso, en las drogas, en una vida muy acelerada. Se busca la felicidad. No está ahí la felicidad. La felicidad está en una transformación de nosotros para que pueda Dios verdaderamente estar cómodo dentro de nosotros. Hay una palabra que dice, no hagamos enojar a Dios. ¿Qué te parece? Entonces dice, en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35. Así que aquí nos habla de tormento. Aquí nos habla de aquella persona que no tiene paz. Por eso me agrada el salmista David cuando dice, examina, oh Dios, mi corazón. Y también examina, Dios, mi corazón y ve si en mí hay cambio. Muchas veces ni siquiera lo sabemos, pero Dios te va a revelar y Dios te va a mostrar. Dios te va a mostrar verdaderamente que
cuál es la situación, pero no es para condenar, ni es para que tú estés en culpas, echándote culpa. Bueno, yo que quiero olvidar esto y resultado, ahí viene de nuevo este camioncito, no sé si se escucha, pero seguimos. La fe es anulada. O sea, mira todo lo que nos perdemos nosotros por vivir bajo los efectos del dolor, del resentimiento y de la amargura. Mira todo lo que nos perdemos, porque tú le estás pidiendo muchas cosas al Señor. Señor, te pido que me sanes. Y Dios te dice, hijita, dame tu corazón. Así que, así es, un dame y te doy, un dame y te doy. ¿Sí? Con Dios no se negocia, por supuesto que no. Dios simplemente es Dios y nosotros tenemos que sujetarnos y vivir su palabra. La fe es anulada, el título. Es imposible creer a Dios cuando estamos heridos. De una sola fuente no puede fluir fe y resentimiento al mismo tiempo. Por mucho que se esfuerce, crea la palabra o la confiese, su corazón no puede actuar en fe. La falta de perdón bloquea su corazón y no le deja creer. Es impresionante. Y el amor es anulado. El amor es anulado. Porque por eso es importante. Donde dos pelean, hay otro que no, que se calla y no pelea. Entonces no existe ninguna pelea. Brotes tenemos, ¿sí? Y situaciones las vivimos. Pero esto es una enseñanza para sanar las heridas que hay en nuestro corazón. El amor es anulado. ¿Cuándo? Cuando no perdonamos. Cuando dejamos albergados resentimientos, ¿sí? La falta de perdón corta el fluir del amor de Dios en nosotros. Es un pecado. Y el pecado no confesado origina la no comunión con Dios y con los hombres. Ahí, automáticamente, una persona resentida no puede acercarse donde hay alegría, porque le fastidia, porque está ese demonio, está ese espíritu inmundo dentro de nosotros, que no permite que nos acerquemos donde está el gozo, donde está la alegría. Así que esto está bueno aprenderlo y estar bueno abrir nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, perdóname, yo quiero tener paz, yo quiero ser feliz. Entonces dice, la falta de perdón corta el fluir del amor de Dios en nosotros. No se puede amar y odiar al mismo tiempo. Por eso, en una relación, si no se sanan las heridas, no fluirá el amor de Dios en su plenitud. Algunas veces usted escucha decir a ciertos cónyuges, ya no le amo más. Y no es que no le ama, sino que le ha herido tanto que esa falta de perdón cubre el amor que le puede tener. Lo vuelvo a repetir. Si no sanamos nuestras heridas, no fluirá el amor de Dios en su plenitud. Algunas veces usted escucha decir a ciertos cónyuges y aquellos que están escuchando, un matrimonio en este caso, ya no le amo más. Y no es que no le ama, sino que le han herido tanto que esa falta de perdón cubre el amor que le pueda tener. Este es el todo, ese venir y bajar, porque también está la altivez de espíritu, el ego, el decir, ya basta, ya hasta aquí llego y explotamos y ya está, todo, tiramos todo por la borda. ¿Y quién pierde? Pero enseguida, aquello que lo vivimos, reaccionamos enseguida. Sabemos que no llegamos a ningún lado. Y cuando nos enojamos se contrista el Espíritu Santo de Dios. Enseguida le pedimos perdón a Dios. Y si podemos tener tiempo, le pedimos perdón a la persona que herimos. ¿Sí? Dice, tanto que esa falta de perdón cubre el amor que le puede tener, que le pueda tener. La persona que no perdona siempre será un perdedor. Perdemos todo. Y muchas veces yo he visto personas que no pueden perdonar, que no se perdonan, pero siguen pidiéndole a Dios y nunca. Y siempre lo escucho decir,
Y bueno, Dios no me escucha. Entonces, qué bueno que es aprender todo esto. El principio de la sabiduría, ¿sí? Viene a ser el temor de Dios. Acerquémonos a Dios. La persona que no perdona siempre será una perdedora. Y las mayores heridas no se las causará a otra persona, sino a sí misma. Es lo que yo te decía. Tú estás atormentada, tú estás ahí y de repente dice, ojalá que le pase esto y le pase aquello. Es terrible, eso es una maldición. Y el Espíritu de Dios mora en este templo y Él es santo, 3 veces santo, aquí adentro. Y no puede haber palabra de maldición. Entonces, otro título, Dios no nos perdona. Si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará. El Señor nos lleva contra la pared a tal grado que si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Dios no puede pasar algunas faltas. Dios nos puede pasar alguna falta, nos puede pasar algunas faltas, especialmente cuando somos inmaduros. Pero Él nunca nos deja pasar la falta de perdón. Qué tremendo, ¿eh? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Señor, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. Otro título, niveles de consecuencias si no perdonamos. La falta de perdón nos lleva al resentimiento. Este, a su vez, nos lleva a las raíces de amargura y al odio, produciendo una cauterización de la conciencia. Ahí yo me detengo y puedo decirte que cuando tú eres transformado, cuando tú entiendes de que Dios te llamó a perdonar y si tú obedeces, por más que te humillen y por más que te digan lo que te digan, tú eres una persona que cierras tus oídos a todas esas palabras y entiendes, oh, Dios te está probando, o el enemigo quiere bajarte los brazos, o demonios atormentadores están en tu mente porque no has perdonado, como lo veníamos hablando. Así de sencillo. Está en nosotros. Por eso son áreas en las cuales tenemos que trabajar nosotros. O sea, la falta de perdón nos lleva al resentimiento. A su vez nos lleva a las raíces de amargura y al odio, produciendo una cauterización de la conciencia. ¿Cómo perdonar y olvidar? Una pregunta, ¿no es cierto? Que quizás muchos que están escuchando se harán. Entonces aquí está la respuesta. Dios perdona y olvida. Dios tiene la capacidad de poder borrar de su memoria las cosas del pasado, pero nosotros los humanos no tenemos esa capacidad. Por esa razón, Dios tiene que lidiar con nuestro corazón. Sí, podemos recordar lo que nos han hecho, pero si hemos perdonado de verdad, ya no nos causará dolor. Olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. Lo que se duele es la carne. La carne se duele. Y andemos en el espíritu, dice la palabra de Dios. No satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es muerte, mas el espíritu es vida. Mas el espíritu es vida. Así que es una decisión, vuelvo a repetirte. Quizás muy posible que del otro lado, de donde vos estás escuchando, dirás, para vos es todo fácil. No, este es un proceso. Este es un proceso en el cual lo tomas y todo te va bien. Lo vives y todo te será hecho. ¿Qué te parece? Entonces dice, Dios tiene la capacidad de poder borrar de su memoria las cosas del pasado, pero nosotros los humanos no tenemos esa capacidad. Por esa razón Dios tiene que lidiar con nuestro corazón.
Sí podemos recordar lo que nos han hecho, pero si hemos perdonado de verdad, ya no nos causará dolor. Olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. Otro título, pasos para perdonar. Tomar una decisión. Lo repito desde que empezamos el estudio, ¿sí? Paso para perdonar. Tomar una decisión de perdonar con todo nuestro corazón. No solamente de palabra. Algunos nos conformamos y decimos, pero ya confesé. Pero cuando viene a la memoria y empieza a torturarnos, no, cerrar las puertas a la falta de perdón. Para que no haya, para que no crezca el odio, para que no crezca la amargura, porque cuando se instala la amargura, y date cuenta que cuando se instala la amargura, ahí empiezan las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Enfermedades que van al cuerpo. Ahí comienza el problema de hipertensión, ahí empieza el problema del corazón, porque estamos tan agitados, estamos tan apesadumbrados todo el tiempo, en el cual estamos lastimando este templo del Espíritu Santo de Dios. Y dice, el que destruye el templo del Espíritu de Dios, yo lo destruiré a él. ¿Y de qué manera? Abriéndole las puertas, ¿sí? Abriéndole las puertas a este pecado que es la falta de perdón y de amargura en el corazón. Tomar una decisión de perdonar con todo nuestro corazón. Así de fácil. Pasos para perdonar. ¿Y cómo hago si yo confesé, dije, y perdono a todos aquellos que me hicieron mal, pero de repente viene de nuevo y tortura de nuevo? No, cuando viene, ahí nomás, aplico la palabra que dice, someteos pues a Dios y resistí al diablo y él huirá de vosotros. Ahí, luchar para que no quede esa semilla que pueda crecer y hacer un árbol. Un árbol. Y ahí donde ya están los pájaros, comen y comen. Pájaros se vendrían a ser los demonios, ¿sí? Muy bien. Recordemos que si nosotros esperamos sentir algo para perdonar, nunca lo vamos a sentir. El perdón no se basa en sentimientos, no, para nada, sino en compromiso de obedecer a Dios y a su palabra. Y obedecer a Dios y a su palabra. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Mateo 18:35. Entonces, hablábamos de hacer una lista. ¿Qué te parece? Hagamos una lista de personas y cosas que nos han herido durante nuestra vida. Hagamos una lista, ¿sí? Y no nos escondamos nada, seamos sinceros en todo esto. Pongamos de un lado, como dice muchas veces, enseñaba el apóstol, de este lado las cosas buenas y de este otro lado las cosas malas. Pero pongamos todas aquellas malas y de una vez por todas agarramos el papel y lo arrugamos todo y lo quemamos. Es una forma de profundizar todo esto que estamos hablando. Arrepentirnos por guardar esta falta de perdón en nuestro corazón y por el pecado de juicio. La palabra de Dios nos ordena desechar todo resentimiento y amargura, odio y reconocer la falta de perdón hacia otros. Mira qué tremendo. Dios, desde el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová de los ejércitos. Tú te preguntarás, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanta maldad y por qué hay tanto odio? Porque no hay Dios, no está Dios ahí. El mundo está lleno de violencia, de venganza, de odio, de rencor. ¿Por qué? Porque no está Dios. Pero muchas veces Dios nos habla a la iglesia, aquello que le hemos profesado a Jesucristo en nuestro corazón. Y le hemos recibido aquí dentro de nosotros y todavía seguimos con esas áreas infectadas. Esas áreas, sí, infectadas. Y muchas veces se tiene mucho miedo al COVID, ¿sí?
al COVID, a este virus se tiene miedo. Y hay un virus asesino que verdaderamente es el odio, la falta de perdón y la amargura en el corazón. Y muchas veces mucha gente parte de este suelo de tierra sin haber conocido el amor, sin haber conocido el amor y la paz. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y la vida. Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo lo da, os lo doy. ¿Qué te parece? Entonces Dios nos ordena a desechar todo resentimiento, amargura, odio y reconocer la falta de perdón hacia otros. Yo te conté el testimonio de una mujer que tenía odio porque su esposo la había engañado y se había ido con su mejor amiga. Su mejor amiga. ¿Qué cosa? Cuando ponemos nuestra confianza muchas veces en personas y no en Dios. No digo que uno no pueda tener una amiga, pero hay de quién puede ser amigo si no tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué te parece? Entonces, esta mujer enfermó de cáncer. ¿Y sabe que Dios la sanó de cáncer? Porque nos vinieron a buscar y hemos ido capital. Y esta mujer era una mujer que era del gobierno de Tierra del Fuego. No era una mujer que era ignorante, era una mujer preparada. Pero ¿de qué nos sirve que nos preparemos? ¿De qué nos sirve que tengamos títulos si no tenemos a Dios para poder avanzar en este mundo? Que es un mundo lleno de violencia, lleno de maldad, de dolor, de sangre, de muerte. Por eso digo que muchas veces el temor nos motiva, nos mueve, pero el miedo nos mueve, pero el temor, sí, nos paraliza. Así que avancemos en el amor de Dios. Examinemos cómo está nuestra vida. ¿Cuánto tiempo nos viene hablando el Señor de que la iglesia debe ser sanada? Quizá es muy posible que haya una persona que no conoce a Dios y ha entrado en esta enseñanza, te conectaste sin querer. Quiera Dios que Dios ilumine tu corazón con la palabra y que puedas entender que estas son verdades, que cada día son manifiestas a nuestra vida a través de los medios de comunicación, a través de lo que estamos viviendo, a través de lo que escuchamos. La palabra de Dios nos ordena, sí, desechar esos resentimientos. Entonces vamos a otro título. Exprese su perdón en forma verbal. Declarémoslo. ¿Para qué? Para que entre por nuestro oído y que cuando viene la situación nosotros aprendamos a manejarla aquí en nuestra mente. ¿Qué les parece? Voy a prender la luz, ¿sí? Estaba medio oscurito. Seguimos. Igual estamos en vivo y hay errores, hay un montón de cosas, pero lo importante, recibamos lo más importante, ¿sí? Es que Dios nos está hablando, nos está enseñando a que seamos mejores personas. De la única manera que podemos decir, soy hija, hijo de Dios, ¿sí? Y dice en Santiago 5:16, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Confesar vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí está, para que seáis sanados. No sé qué situación tuviste, o habrás experimentado un enojo y después te dolió el estómago, ay, tuviste una tensión y te agarró el dolor muscular, que no es el COVID, muchas veces no es el COVID, sino es situaciones que no podemos salir de esas, ¿sí? La pensadera, las preocupaciones. Entonces decíamos, confesar los unos a los otros nuestras ofensas
para que seamos sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Y acá dice confesaos. ¿Y sabe qué? Me lleva también a Salmos 32. El salmista David decía, cuando confesé mis transgresiones, Señor, tú borraste todo mi pecado de mí. Pero mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero mi pecado te declaré y tú borraste la iniquidad que había en mí. Así que, renunciar a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Renunciar a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Confesar, ¿sí?, el perdón a cada una de las personas, especificando las razones por las cuales tiene que perdonarlos. No, te perdono, te pido perdón. No, te pido perdón porque yo me parece que te herí, te lastimé, ¿sí? No, pero yo te perdono. No, quiero decirte por qué yo te pido perdón. Y eso está bueno. Yo tuve una experiencia en cuanto Dios me mostró verdaderamente que Él estaba conmigo. Ahí comencé verdaderamente a tener paz y no tormentos y perturbaciones en mi mente. Cuando aprendí a perdonar. Oye, aún con tu razón, aún tú teniendo razón, mira lo que te digo, aún tú teniendo razón, muchas veces tenés que bajar la cabeza y esperar qué es lo que Dios va a hacer. Pero no estés pensando, yo voy a bajar la cabeza y esperar que Dios se vengue de mí, se vengue de esa persona. No es así. Sino bajar nuestra cabeza y esperar qué es lo que Dios va a hacer contigo y conmigo. Entonces dice, nosotros podemos y debemos perdonar. Lo hacemos repitiendo en voz alta y con todo nuestro corazón. Señor, esta es la oración. Señor, yo perdono a fulano de tal. Le perdono por, ¿sí? Y tú pondrás aquello que te hizo. Lo perdono por esto y aquello. Nombramos aquí detalladamente todas las heridas. Perdono a esa persona, cierto día, es así. Sí, mientras que vos puedas estar ahí entendiendo de qué es la forma. Si no hay otra forma. Perdono, me humillo, Padre, porque tú eres amor. Y si tú no perdonaste, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Así que nombramos en la lista detalladamente las heridas y el dolor que nos causaron y cómo nos hicieron sentir, ¿sí? Recuerda que estamos en una lista, ¿sí?, de heridas y de situaciones que hemos vivido para poder olvidar. Después de haber perdonado a cada persona por cada recuerdo doloroso, por cada herida recibida, entonces terminé con esto. Terminamos. Ahora, otra oración. Señor, yo te ruego a todas estas personas y mi derecho a buscar venganza contra ellos. Opto por no aferrarme a mi amargura ni a mi enojo. Te pido, Espíritu Santo, que saques mis emociones dañadas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Es la ayuda que nosotros tenemos que pedir. Y tú dices, pero si Dios conoce mi corazón, si Él sabe todo lo que está, pero Él está queriendo que tú lo confieses. Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te libraré de la angustia. Él nos va a librar de la angustia. ¿Cuándo? Cuando contamos con Él, cuando contamos en toda esta situación. Hay personas que caminan en el camino del Señor diciendo que son hijos de Dios. Procuran hacer lo mejor, pero todavía les cuesta perdonar. Todavía les cuesta dominar lo que viene a la mente. Y hacen raíces muchas veces de lo que el enemigo les está planteando, ¿sí?
Esa era una oración. Señor, yo te ruego a todas estas personas, las cuales tú pusiste ahí en esa lista, y mi derecho a buscar venganza contra ellos. Opto por no aferrarme a mi amargura ni a mi enojo. Te pido, Espíritu Santo, que sanes mis emociones dañadas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Algunas preguntas, un título, algunas preguntas acerca del perdón. ¿Cómo saber si hemos perdonado? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? Ahí empieza la madurez. Ahí empieza aquellos que quieren tener ministerios. ¿Sí? Hay muchas personas que desean tener ministerio, desean ser profetas. ¿Sí? Muchas veces no es que desean, sino que ya tienen un llamado. Y es por eso que hay más persecución. ¿Para qué? Para que se hagan manifiesto aquellos que son aprobados. Aquel que te persigue. Ahí bien Dios nos dice, creo que es en 1 Corintios 11, 19, ¿sí? Es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto aquellos que son aprobados. Así que ponte contenta cuando hay sacudidas, cuando hay esas tormentas, y cuando vienen y te sacuden con gran ímpetu. Es porque Dios tiene un propósito. Así que yo que tú bajo la cabeza y dejo pasar la tormenta. Así que es hermoso esto. El título era ¿cómo saber si hemos perdonado? Cuando al recordar lo que nos hicieron, ya no nos duele más. Wow. No solo son palabras, son clavos. Porque cuando tú recuerdas, lo reprende y lo echa fuera. Y yo que tú digo, yo amo a esa persona, mira, diablo. Demonios, miren, yo amo a esa persona. Y tú de ahí me vas a decir, no, nunca. Entonces estamos en un problema. Cuando al recordar lo que nos hicieron, ya no nos duele más. Recordamos, pero ya no hay dolor en nosotros. ¿Qué hay que hacer con aquellos que no aceptan nuestro perdón? Ahí está. Mira qué pregunta. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Y muchas veces tenemos que orar para llegar a esa persona. Dame gracia, oh Dios, para que esa persona... Oye, que si no te escucha, tú habrás librado, sí, tu alma. Yo no sé lo que va a decir aquí, pero lo importante es que tú sanes tu corazón. Ya Dios va a trabajar en la otra parte. Al contrario, en la otra parte a lo mejor se convierte y se transforma. Y dice, estaba esperando que me pidas perdón porque estoy lastimado. Oh, santo Dios. Ay, por quienes hay tropiezo, antes de ayer hablábamos de eso. ¿Qué hay que hacer con aquellos que no aceptan nuestro perdón? Una vez que le hayamos pedido perdón, de ahí en adelante, si la persona no quiere perdonar, ya es problema entre ella y Dios. Lo único que se puede hacer es orar. Ya te lo había dicho, ¿sí? Orar para, Señor, dale paz en su corazón y la paz vuelve sobre ti. La paz vuelve sobre ti. Che, pero la paz tiene un precio. La paz tiene un precio. O nosotros dijimos, te recibo a mi corazón como a mi Salvador y seguimos la misma. No, hay un proceso. Los cambios. Cambiar, ser transformados. Y una vez que le hayamos pedido perdón, de aquí en adelante ya lo habíamos leído, y vamos al paso número 3, que dijimos el 1, cómo saber si hemos perdonado. El 2, qué hay que hacer con aquellos que no aceptan el perdón. Y el 3, qué hacer con aquellos que nos ofenden constantemente. Qué bueno que está esto. ¿Qué hacer con aquellos que nos ofenden constantemente? Yo aprendí una cosa, que la paciencia es un don precioso de Dios. Y entendí que cuanto más la tormenta se levanta es porque hay algo hermoso que me espera. Entonces descanso. No sé tú, pero yo aprendí que verdaderamente tengo que olvidar. No dejar que haga raíz.
Dice, perdonarlos. ¿Qué hacer con aquellos que nos ofenden constantemente? Perdonarlos todas las veces que sea necesario. Jesús dijo 70 veces 7. Amén. ¿Sí o no? 70 veces 7. Creo que estamos ya terminando. Y dejamos ahí. Lo que viene está bueno. ¿Sí? Sí, terminamos. Empieza lo demás. Es algo precioso en lo cual nos vamos a sentir identificados todos. ¿Sí? A 8 que te estoy predicando y que te estoy enseñando. ¿Sí? Saludo a todas las hermanas que están conectados. ¿Sí? Así que Dios les bendiga. Espero que las que estén conectadas puedan hacer que se conecten otros también, ¿sí? O puedan decir, gracias Dios por esta palabra. Gracias porque nos enseñas. Qué bueno. Eso sería muy bueno, que yo pueda leer. Ojo, no, yo no veo a todos los que salen aquí, ¿eh? No. Muchas veces el apóstol sí está revisando, pero en el celular de él salen. Yo muchas veces aquí aparece una sola persona, así que aparece Cali. Así que yo sé que puede haber más y va a haber más en el tiempo que puedan. Aquí terminamos. ¿Qué hacer con aquellos que nos ofenden constantemente? Perdonarlo. Señor, lo perdono. En el nombre de Jesús. Perdono y olvido. Así que, muy bien. Y lo que viene está buenísimo, ya lo preparo para mañana. Mañana tenemos oración, así que muy bien. Este es tiempo de buscar de Dios y ser transformados. Hubo algo que escuché, sí, en las noticias. Yo escucho la noticia del mediodía y ya después no más. Y bueno, la noticia es que han fallecido 2 chicas de COVID sin tener patología alguna, de 23 años, los jóvenes. Yo quiero decirte algo y vuelvo a repetirte, tenemos un Dios grande, que el perfecto amor echa fuera el temor. Quiero que entiendas esta palabra. El perfecto amor echa fuera el temor, y de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios nos lleva a un perfeccionamiento. Dios es amor y Él habla con amor. Entonces nosotros tenemos que vivir la palabra, ser hacedores de la palabra. Esta jovencita, ninguna de las dos tenía patología. Y otra chica con 24 años, embarazada, agarra COVID y tuvieron que hacer que nazca la criatura y ella muere. Y tú dirás, hoy hay tanta gente que muere. No tengamos empatía hacia el otro. Tenemos que tener verdaderamente preocupación por hablarle a otro de que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, que todo lo puede. Esto, vuelvo a repetir, para mí, personal, lo que yo siento es que Dios quiere que su pueblo crezca. Dios no estaba conforme como la iglesia venía caminando. Y quiero creer que si esto vuelve nuevamente, ¿sí?, podamos nosotros encontrarnos diferentes, crecidos en la palabra de Dios, sin enojos, sin estar entretenidos en chisme, en espíritu de crítica y juicio, sin juzgar al otro, caminando con humildad, caminando y amándonos los unos a los otros. ¿Qué te parece si empezamos a mostrar el cambio? Porque después de todo, esta cuarentena, que le llamamos cuarentena también, apartados, aportémonos para Dios. Dios quiere transformar nuestras vidas y Dios va a hacer lo que sea para que sus hijos tengan un cambio. Para que yo soy una hija también. Y yo, mira, vivo marcando la Biblia. Y me gustaría mirar tu Biblia. ¿Cuántas marcas tiene, che? Qué lindo que podamos marcarla, que podamos escribir en un cuaderno la palabra.
la palabra que nosotros nos da en ese día. Yo quería, a ver, mi alma te alaba, Jesús. Bueno, quería compartirte una palabra, pero ya terminamos, y quería decirte que Dios ya mostró a sus hijos, a todos, todo lo que viene. Y si nosotros nos preparamos, porque Dios nos habló a través de su palabra, preparándonos para el día malo, que ha de venir sobre todo morador de la tierra, y que nada te sorprenda. Siempre hubo una advertencia. El que oye mi palabra y me sigue, dice, esos verdaderamente son mis hijos, dice el Señor. Y el que vuelve para atrás no es digno de ser llamado mi discípulo. Entonces, todas estas palabras a nosotros nos va a llevar a crecer, ¿sí? No hay salida para nuestras vidas, para el matrimonio, para la familia, sin Dios. Dios tiene que ser nuestro centro. Cristo. Así que Dios te bendiga. Bueno, era hora para transmitir a otro, no ponerme pasajes escritos de la Biblia. No, estoy dando palabras yo. Y digan, esto está bueno, lo vamos a transmitir. Vamos a aprender como iglesia, ¿sí? A transmitir. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por permitirme poder salir por estas redes sociales, Señor amado, en el cual, Señor, tú hiciste grandes cosas en mi vida. Y a través de que he aprendido y he sido hacedora de tu palabra, he podido criar, Señor, un hijo, siendo único, Dios, en tus caminos. Gracias te doy, Señor, porque hoy puedo ver un hombrecito, Padre, un hombre, no vamos a decir hombrecito, un hombre, Señor, en el que verdaderamente me diste la satisfacción de que sea médico, Señor. Gracias, porque Él es médico, Padre de la gloria, y es un orgullo sano, y me lo gané. Quiero decirte, iglesia, que esfuérzate como madre, apuesta a ellos, declara cada mañana. Si no se trata de hacer grandes cosas, sino de que por tu boca salga bendición para ellos. Ellos son el precioso tesoro que Dios nos regaló. Oremos por los médicos, oremos por la paz de Jerusalén, oremos por Israel, oremos por los médicos, enfermeras, por toda la institución, ¿sí? Tanto de salud como de la policía, los jóvenes que están en las calles, ¿sí? Así que Dios lo bendiga. Y oremos por los hermanos, por la iglesia, por los pastores, por aquellos que se esfuerzan cada día por traerte una palabra, para que tú te levantes. Pero yo creo que no hay mejor palabra para levantarnos que una exhortación. ¿Qué te parece? Bueno, eso es lo que yo aprendí, y de lo que he aprendido te doy, porque resulta, che. Así que Dios te bendiga y nos vemos pasado mañana. Estamos en lunes, martes, miércoles. El miércoles a las 17 horas, por este mismo canal. Así que Dios te bendiga.